¿Dónde está? Ahí. Ahí empezamos. ¿Se ve? Sí. Bien, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar con un tema menos arduo que la atención, que es la motivación. ¿Sí? Bueno, la motivación es un tema central dentro del campo de las neurociencias cognitivas desde hace ya algunas décadas, ya porque se encuentra en el corazón de la regulación biológica, cognitiva y social. No solo existe la motivación intrínseca de cada uno, sino que también hay roles en las personas que implican a movilizar a otros, ¿no? Ese, por ejemplo, son los roles de los dirigentes, los maestros, los líderes religiosos, personal de salud, padres, ¿no? No solo tienen una motivación intrínseca, sino que actuamos como motivación de los demás también. Los seres humanos son el producto de un proceso evolutivo en el cual se ha desarrollado este mandato biológico para ser activos, ¿no? Para explorar, para como conquistar el medio que nos rodea. En el curso de la evolución y en la medida que los organismos se volvieron más complejos, también las acciones que realizan se han diversificado y se han multiplicado en la medida en que el ser humano ha ido evolucionando. Es decir, que los seres humanos han desarrollado un sistema nervioso complejo que fue íntimamente ligado con esta necesidad intensa y inevitable de actuar. Digamos que el estudio de la motivación no es un tema que date de mucho tiempo atrás. Si regresamos 100 años atrás, no era un tema de estudio o no era un tema relevante dentro de las ciencias. Los cursos de motivación y el campo de la investigación a partir de los años 80, por ahí, empezaron a tener como más auge dentro de las investigaciones científicas. Pero sí, si vamos mucho tiempo atrás, a veces es interesante ver de dónde vienen o de qué se basan las nuevas teorías actualmente. Digamos que ya los antiguos griegos, como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, ya hablaban de lo que movía al ser humano a actuar. Platón fue uno de los que propuso que la motivación fluía de un alma, o mente o psique, y estaba dividida en tres partes. Tenía el aspecto apetitivo, el aspecto competitivo y el aspecto calculador. Para Platón, estos tres aspectos distintivos del alma motivaban y explicaban los diferentes terrenos de la conducta. Al aspecto apetitivo le atribuía el nivel más primitivo, que era el factor que contribuía a los apetitos y deseos corporales, como el hambre, la reproducción, sexo. El aspecto competitivo tenía que ver más con los estándares de referencia social, ¿sí? Con los valores, con sentirse honrado o avergonzado por las acciones. Y el aspecto calculador, él le atribuía el nivel máximo, era el que dirigía los otros dos niveles, y era el que ¿Hola? ¿Estaban hablando? No, y era el que dirigía la razón y la elección y la toma de decisiones. Si seguimos con los pensadores griegos, lo vemos a Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y que él tomó el postulado
de Platón y le hizo algunas modificaciones, en lo cual la parte apetitiva, competitiva y calculadora prefirió una terminología distinta, nutritiva, sensible, racional. El aspecto nutritivo era el más impulsivo, el más irracional, o sea, y animal, o sea, el más primitivo. El aspecto sensible tenía que ver con la regulación del placer y del dolor. Y el componente racional del alma era exclusivo de los seres humanos, ya que se relacionaba con las ideas, era intelectual y se caracterizaba por la voluntad. La voluntad operaba como el nivel máximo del alma y ya que se utilizaba la intención, la elección y todo aquello que es divino y inmortal. Cientos de años más tarde, se retoman los estudios de motivación y pasan de esta psique tripartita de los griegos y se reduce a un dualismo en las pasiones del cuerpo y la razón de la mente. En realidad fue Descartes, ¿no? Ya en el año 1600, que es el primero que que expone su primera teoría de motivación. La voluntad inicia y dirige la acción, elegía si actuaba y qué hacer y en qué momento del acto. Bastante parecido a sin conocer tanto de neurociencias, a los postulados actuales de motivación. Es interesante, si volvemos a la descripción de Platón acerca de la motivación, digamos que se anticipó a la psicodinámica de Sigmund Freud, ¿no? A grosso modo, digamos que el aspecto apetitivo que habla Platón correspondería al ello de Freud, el aspecto competitivo al superyo y el aspecto calculador al yo. ¿No? Bien. El estudio de la motivación interviene desde sus raíces filosóficas. En la década de 1960 aparecen tres grandes conceptos que van involucrados, que es la voluntad, el instinto y la pulsión. ¿Sí? Es lo mismo que se venía hablando en los griegos. Los, se- los, se- los seres humanos son el producto de un proceso evolutivo en el que han se desarrollado un mandato biológico, como dijimos antes, para ser activos. En el curso de la evolución y en la medida que los organismos se volvieron más complejos, también las acciones se han diversificado y se han multiplicado. Es importante saber que los seres humanos se han desarrollado un sistema nervioso complejo y que está ligado a esa necesidad intensa e inevitable de actuar. Y otro punto importante a tener en cuenta es que la relación, como dijo María, ¿no? En la charla de emoción, la relación de motivación y emoción son el anverso y el reverso de la misma moneda. Tipo, se necesita, eh, cuando uno habla de alguno de los dos términos, no se lo puede desligar el uno del otro, pues las emociones son consideradas de gran importancia en el proceso de obtención de metas y la motivación está involucrada dentro de ese proceso. Y se necesita de una proporción de motivación para que las emociones surjan y sean ellas quienes respondan ante la satisfacción o no de las necesidades. Cuando se genera una emoción, se produce una predisposición a actuar. Es una motivación reactiva, es decir, la conducta es motivada como respuesta a las condiciones del medio y la emoción también depende de lo que es importante para la persona. Una relación de ida y vuelta. Bueno, las neurociencias y la motivación. Digamos que la motivación es central dentro de lo que es nuestra disciplina para establecer los tratamientos. Sabemos que el cerebro es el centro de la motivación y la emoción que genera antojos, necesidades, deseos, placer y el rango completo de las emociones.
Todos se acuerdan que el cerebro es importante porque lleva a cabo funciones cognitivas e intelectuales. Incluyen el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones, la solución de problemas. Pero procesos cerebrales muy importantes para nuestra actividad cognitiva, pero el cerebro además realiza otras cosas. El cerebro, además de las funciones cognitivas intelectuales, es también el centro de la motivación y de la emoción. A medida que el cerebro realiza sus funciones, se ocupa no solo de la tarea que está haciendo, funciones cognitivas o intelectuales, sino también se ocupa en gran medida de lo que queremos, si queremos hacerla. Cerebro motivado sería ese, si tenemos ganas de hacerlo, y del estado de ánimo que tiene mientras las hacemos. Ese sería el cerebro emocional, ¿sí? Que nos genera esa acción que vamos a hacer por un cerebro motivado. Los estados motivacionales y emocionales implican la participación del cerebro. Sin embargo, el cerebro además tiene una una lista de actores secundarios que incluyen también los órganos del cuerpo, como el hígado, el estómago, que responden a todos los agentes bioquímicos en el cuerpo, las hormonas y además al sistema nervioso central, que serían los neurotransmisores. Para el estudio que se ha realizado de la motivación, existen 3 principios que se han tomado en cuenta para originar todas las investigaciones que se han llevado a cabo. Una era establecer las estructuras cerebrales que se asocian con los estados motivacionales específicos. Otro de los puntos era investigar cómo se activan esas estructuras cerebrales asociadas con los estados motivacionales. Y una tercera, comprender en qué los sucesos cotidianos en la vida de las personas crean este proceso de activación, es decir, cómo nos activamos para actuar. Digamos que estas 3 áreas de actividad son los objetivos que conducen a una investigación de un cerebro motivado y un cerebro emocional. Las estructuras cerebrales específicas generan motivaciones específicas. Cuando se las estimula, las diferentes estructuras cerebrales dan lugar a determinados estados motivacionales. Ahora vamos a ver. También el daño a una estructura cerebral determinada por un accidente, por una cirugía, por una enfermedad neurodegenerativa, le resta a veces capacidad a la persona para experimentar esos estados motivacionales específicos, ¿no? Cuando encontramos personas con el estado de ánimo aplanado, que nada los motiva, bueno, hay que ver qué estructuras cerebrales se han dañado por alguna causa. La estimulación o daño a una vía de neurotransmisión, una agrupación de fibras nerviosas que se comunica a través de un solo neurotransmisor, pueden aumentar o disminuir esos estados motivacionales determinados. Bien. La pregunta es, si determinadas estructuras cerebrales dan lugar a estados motivacionales específicos, entonces nos preguntaríamos cómo es que se estimulan, ¿no? Inicialmente esas estructuras cerebrales. Las estructuras cerebrales tienen sitios receptores que les concede el potencial de ser estimuladas. Los agentes bioquímicos que estimulan estos receptores son los neurotransmisores y las hormonas. Los primeros son los mensajeros del sistema nervioso, como ya sabemos, que permiten que una neurona se comunique con otra, en tanto que las hormonas serían los mensajeros del sistema endocrino. Para comprender esa elevación y disminución de los estados emocionales, necesitamos examinar la manera en que los neurotransmisores y las hormonas estimulan y suprimen sitios cerebrales específicos. Los acontecimientos cotidianos de nuestra vida diaria provocan la liberación de neurotransmisores y hormonas y en consecuencia estimulan la acción de estructuras cerebrales.
¿Cómo participan esos tres principios en nuestra vida cotidiana? Bueno, esto es un cuadro que no está muy nítido, pero bueno, está sacado del libro, eso les quiero contar, de RIP, voy a decir porque tiene un nombre muy difícil. Yo lo tengo en digital, así que si alguna tiene interés en que se lo mande, se lo mando. Es un libro que es completamente un manual sobre emoción y motivación. Después se lo piden a María y yo se los paso. Bueno, acotación aparte, el cuerpo reacciona y se adapta a estos cambios mediante la fabricación y liberación y vigilancia de los agentes bioquímicos como las hormonas y los neurotransmisores, como habíamos dicho. Veremos cómo actúan estos dos mediadores en un cerebro motivado. Estos son ejemplos. Un suceso ambiental sería, por ejemplo, acá dice privación del alimento, por ejemplo, empezar una dieta. El agente bioquímico que intervendría sería la grelina, que es una hormona y que circula por el torrente sanguíneo. Ese agente bioquímico estimularía al hipotálamo. El hipotálamo es un centro como en donde, según la parte que se lo estimula, genera, digamos, la necesidad de comer o de hambre, y según donde se lo estimule, la de saciedad. La motivación activada sería, por medio de la grelina, un hipotálamo estimulado para crear esa experiencia psicológica del hambre. Y el cerebro emocional actuaría suceso ambiental, ocurre un acontecimiento agradable, inesperado, no sé, el anuncio de un viaje, de unas vacaciones, el anuncio de que uno va a tener un hijo, que saca una buena nota, bueno, el que ustedes elijan. El agente bioquímico se libera la dopamina, que es un neurotransmisor, y circula dentro del circuito cerebral. La estructura que estimula serían las estructuras límbicas, que se encuentran en los sistemas emocionales, y la emoción activada sería una sensación agradable, positiva, buena, de alegría. ¿Sí? Esto ya lo vieron también con María, así que no me voy a detener mucho en esto. Son las ubicaciones de las estructuras cerebrales generadas con la motivación y con la emoción, y se encuentran dentro del sistema límbico, que es el llamado lóbulo interno del cerebro y que lo rodea el tallo cerebral y que se encuentra debajo de la corteza. Lo que sí vamos a ver, esto también lo vieron con María, que esa actividad es donde se localizan los centros de la motivación. Uno de los estudios que más han aportado es la resonancia magnética funcional, que produce una versión media grabada de la actividad cerebral continua. Al paciente se lo estimula durante un episodio motivacional o emociones, mientras que lo va grabando, mientras que una resonancia magnética común es una foto. O sea, acá se ve qué zonas del cerebro se activan. Bueno, la actividad cerebral tiene una disposición excitatoria y una disposición de evitación. La excitatoria sería de sí, cuando quiero aproximarme a los objetos, cuando quiero actuar, cuando estoy motivada a hacerlo. Y la de evitación sería el no quiero hacia los objetos o sucesos del medio ambiente, evito hacia objetos o sucesos del ambiente, ¿no? Con la cual queremos evitar. Situación de miedo o algo que no nos da placer hacer. Las estructuras cerebrales que están involucradas son el hipotálamo, el áspero cefálico medial y la corteza órbitofrontal. Intervendrían en la aproximación, la amígdala y el hipocampo en la evitación, la corteza prefrontal en ambos, porque es la que evalúa y la que ejecuta, aproximación y en la evitación, y la formación reticular, como ya lo vimos en la atención, es la que produce la activación.
Este cuadro, también lo tienen. No les voy a leer todas las experiencias motivacionales que asocian, pero sí saber cuáles son las estructuras orientadas a la aproximación y las orientadas a la evitación y la activación, que es la formación reticular. Sabemos que las orientadas a la aproximación son el hipotálamo, el astro encefálico medial, la corteza órbitofrontal, el área septal, el núcleo accumbens, corteza cingulada anterior, la corteza cerebral de los lóbulos frontales, la corteza prefrontal cerebral izquierda y la corteza prefrontal medial. Ahí sí hay que ver que cada una de las cortezas frontales tienen un papel diferente. La corteza cerebral de los lóbulos frontales es hacer planes, establecer metas y formular intenciones. La corteza prefrontal cerebral izquierda tiene tendencias motivacionales y emocionales de aproximación, cuando sí queremos actuar. Y la corteza prefrontal medial, aprendizaje de contingencias entre respuesta-resultado, que subyacen a las creencias percibidas de control y motivación del dominio. Y la de evitación es la corteza prefrontal derecha, que tiene tendencias motivacionales y emocionales de retraimiento, es decir, de no actuar. La amígdala, como también lo dijo María, es detectar y responder ante la amenaza de peligro a través del temor, el enojo, la ansiedad. Y el hipocampo, sistema de inhibición conductual durante sucesos inesperados. Bastante interesante este cuadro para tener en cuenta cuando se daña una de estas estructuras, cuál es la respuesta de la conducta. Bueno, la motivación en la infancia. Es posible que no exista un fenómeno particular que refleje esa fuerza positiva de la naturaleza humana, como es la motivación intrínseca. Es decir, que es la motivación intrínseca, esa tendencia inherente a buscar la novedad, el desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar, a aprender. Los evolucionistas reconocen, ¿no?, que desde el nacimiento los niños son activos, inquisitivos, curiosos y juguetones, aún en ausencia de recompensas específicas. Es algo innato el explorar el medio que los rodea cuando los niños empiezan ya con su... eso lo vamos a ver un poco la semana que viene. Vamos a ver bien cómo exploran el ambiente de los niños, cómo adquieren las praxias y demás. Pero sí, lo que es interesante es que los niños no necesitan de un estímulo externo en las primeras medidas, a pesar de que sí, en un hogar con padres que son estimuladores del niño, el niño va a ir incrementando y desarrollándose con más facilidad que un niño donde no tiene estimulación del medio. Pero hay una motivación intrínseca a actuar. El concepto de motivación intrínseca es la inclinación natural hacia la asimilación y alcanzar un objetivo. Es el interés espontáneo y la exploración esencial para el desarrollo cognitivo y social, siendo esta la fuente principal de disfrute y vitalidad a lo largo de la vida. Bien. La motivación intrínseca va evolucionando según los propios intereses, según se va desarrollando, a ejercer las capacidades, explorando y buscando nuevos desafíos. ¿Sí? Esto lo vemos en el niño cuando se empieza a desplazar por el medio que lo circunda, cómo va tratando de ejercer nuevas capacidades por medio de la exploración de su entorno. Es importante entender que tenemos una naturaleza humana también fenotípicamente, no todos somos iguales, ¿no? Hay personas que tienen una tendencia a ser más activas y otras a ser más pasivas, otras a ser más constructivas y otras no. Es porque influyen también los factores biológicos. O sea que el medio social y cultural está orientado a favorecer la motivación del niño a tener nuevas experiencias de aprendizaje, ya sea en los distintos contextos en los que se mueve.
Puede ser tanto el escolar como el familiar, como el social, con otros niños, donde también se van estimulando a tener nuevas acciones, donde muchos niños motivan a otros que son más quietos, ¿sí? Y los impulsan a tener más exploración dentro de los juegos. Bien. La motivación intrínseca dijimos que es algo que tenemos nosotros dentro que nos mueve a actuar. Pero es el contexto social el que ya en determinadas etapas es el que favorece esa autodeterminación, esa autonomía de los niños, y hay un contexto social o familiar que reprime esa automotivación. El niño que recibe un contexto social que lo favorece va a tener un desarrollo neurocognitivo favorecedor, ¿no? Acorde a su edad, va a empezar a desplegar el sentido de competencia, de las cosas que sí se siente capaz de hacer, y eso va a generar automáticamente el incremento del sentido de la autonomía. Después podemos tener el contexto social que reprime la automotivación, lo que hace es todo lo contrario, bajo sentido de la competencia y crea dependencia. Esto lo vemos muchísimo, ¿no? En la clínica, lo vemos en los niños, lo vemos en las escuelas de discapacidad, donde no se genera este sentido de competencia en el niño para generar autonomía, o son muy sobreprotegidos en la familia. A veces uno planifica un tratamiento para un niño con adaptaciones, con indicaciones, con estimulación cognitiva, para que ese niño empiece a generar mayor autoestima, un mayor sentido de competencia. Y vemos que dentro del entorno familiar como que hay boicotean un poco a veces ese tratamiento, y el niño no lo dejan vestirse solo, o le hacen indicaciones de que es lento, de que llega tarde, no lo dejan desplegarse, no dejan desplegar las habilidades que uno quiere que desplieguen para que favorecer la autonomía. A veces es muy difícil, a veces es fácil, pero a veces las familias toman a los pacientitos como objeto de personales, ¿no? Y te boicotean el hecho de que puedan ir evolucionando. Bueno, dentro de los modelos neurocognitivos, la motivación tiene un papel central. Desde las neurociencias cognitivas se investiga el papel del sistema reticular activador ascendente y de la corteza cerebral. El propósito y la intención conductual se caracteriza y define ciertos sistemas motivacionales. No pueden entender por aquellas conductas motivadas sin el logro de determinados incentivos. En el proceso motivacional, las formulaciones pueden ser ciertas, pero la motivación en sí no es exclusivamente de la actividad neuronal, ni es exclusivo del incentivo exterior, ni causa externa, es a veces un conjunto de intervinientes que actúan para que ese proceso motivacional se concrete. Esta teoría yo se las puse para pensar un poquito, ¿no? Cuando es la teoría de la evaluación cognitiva, la van a encontrar en el libro que yo les dije antes de RIP, que ahí está bastante extenso, comentada. Yo les puse un micro resumen, porque lo que sí nos hace pensar cuando nosotros motivamos, si nuestra objeto de motivación, que en general tiene un aspecto controlador, ¿no? Y un aspecto informativo.
El aspecto controlador de un acontecimiento externo es el que afecta la necesidad de autonomía de una persona, en tanto que el aspecto informativo es el que afecta la necesidad de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estimulamos a alguien, tenemos que pensar si eso que estamos ofreciendo como estímulo va a afectar la autonomía de la persona o lo que va a afectar es su necesidad de competencia. La teoría de la evaluación se basa en un conjunto de 3 proposiciones que implican el funcionamiento de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, cómo trabaja la extrínseca dentro de la motivación intrínseca. Estas 3 proposiciones son, si los sucesos, la 1 es si los sucesos externos favorecen o debilitan la autonomía y la motivación intrínseca. Si eso que yo voy a hacer para que la otra persona se motive a actuar, ¿va a favorecer su autonomía o la va a reducir? Esto se ve mucho cuando producimos aprendizajes en los niños. Cuando queremos que tengan, por ejemplo, una autonomía en la comida o en el vestido, en las ABD básicas, ¿sí? Si los sucesos extrínsecos que se proponen para que lo haga ¿favorecemos esa autonomía o la estamos debilitando? En la proposición 2, si los sucesos externos favorecen o debilitan la competencia percibida. Si yo a un niño que se acaba de vestir le digo, te termino de vestir yo porque te vestiste mal, lo que estoy haciendo es debilitando esa competencia percibida de que aunque se haya puesto la ropa al revés o se haya puesto mal el pantalón al revés o no se puede abrochar la campera, si nosotros le damos una devolución desde ese suceso extrínseco, lo que vamos a hacer es debilitar ese sentido de la competencia, porque por ahí él lo pudo lograr, le costó mucho lograrlo y piensa que sí lo puede hacer. Así que hay que tener cuidado cuando uno da esas valoraciones de lo que hace el otro. Y en la proposición 3, los sucesos relativamente controladores socavan la motivación intrínseca o la aumentan. Es un poco la conjunción de las otras dos. Pensemos, por ejemplo, que los sucesos externos en una competencia donde la aumentamos es, por ejemplo, en un trabajo bien hecho en la escuela, que aunque no sea un trabajo que está bien hecho, la devolución puede ser no una crítica negativa, sino favorecer esa competencia, estimulando al niño a que lo que hizo muchas cosas bien y que faltaría que haga algunas cosas, pero que él puede hacerlo. Eso estaríamos favoreciendo la competencia percibida. Si nosotros le damos una devolución al niño de crítica desfavorecedora, no lo pudiste hacer, no llegaste a terminarlo, lo que estamos ahí es debilitando la competencia percibida. ¿Sí? Todos estos, esta teoría de la evaluación cognitiva es digamos, muy útil para tener en cuenta tanto en las valoraciones que se hacen en la escuela como la que hacemos dentro de la clínica con los pacientes. Y la pregunta es, ¿por qué estoy dando un suceso o estímulo a otra persona? Si mi propósito es controlar su comportamiento y su autonomía o informarle sobre su competencia. Bueno, sabemos que la motivación es la base de nuestro quehacer como terapeutas ocupacionales. Y alguien que se ocupó mucho del tema fue Gary Kinghofner en su modelo de la ocupación humana. La motivación involucra una necesidad fundamental de los seres humanos, como ya dijimos, y esta necesidad tiene una base neurobiológica que prepara el cuerpo humano para hacer cosas. Es una necesidad que se manifiesta en el deseo de cada persona de ser eficaz en la interacción con el mundo. Esta motivación tiene orígenes en el cuerpo, pero está mediada por el humor, el nivel de energía, la fatiga, el despertar. Son muchas cosas las que involucran nuestro sentido, nuestro
nuestra motivación en el quehacer diario. Si bien todos estamos energizados por un impulso universal hacia la acción, cada uno de nosotros, según el modelo de la ocupación humana, cada uno de nosotros hace cosas que valora y en las cuales también se siente competente para realizarlas y en las cuales siente satisfacción. La motivación está ligada a lo que llamamos deseos orientados al logro de un resultado o de varios. Estos pueden ser impulsos básicos, ¿no? Como satisfacer necesidades básicas, movernos para satisfacer, o obtener reconocimiento o prestigio social, laboral, etc. Son varias las razones que nos mueven o que nos motivan. Estos deseos se relacionan con la particularidad de cada uno y son modulados o desencadenados por el aprendizaje que cada persona ha tenido en su propio contexto social y cultural. ¿Sí? Como ya se habló antes, depende del contexto social y cultural cuál es la valoración que se hace de ciertas actividades. Es por eso que la motivación humana debe entenderse fundamentalmente como aquel proceso que nos activa y nos orienta a la acción y que depende además de los contextos socioculturales en los que nos movemos, ¿sí? Este constructo fundamental en el proceso de la motivación es el concepto de meta, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. La meta depende del significado también social, del valor que se le atribuye a esa meta, la dificultad y la complejidad de las acciones que debemos tener para alcanzarla, y además el resultado de experiencias previas. Si tenemos experiencias previas con malas experiencias, esa motivación, esa tarea va a estar muy disminuida. Algo yo creo que del modelo de la ocupación de Kilhoffner nos hace entender bien lo que es la motivación es porque él analiza los componentes que tiene esa abolición, como él la llama, a la motivación. Intervienen en ella la causalidad personal, los valores e intereses. La causalidad es ese sentido de competencia, los valores serían los valores sociales y culturales, y los intereses sería aquello que nosotros nos da placer, que nos gusta hacer, que es algo más intrínseco de cada persona. La competencia, el goce y el valor están siempre entretejidos, eso es cierto. A veces nos gusta hacer cosas también y las disfrutamos porque son valoradas, pero también nos gusta hacerlas. Es decir, que la motivación o la abolición de una persona solo puede entenderse, examinar la relación dinámica entre la causalidad personal, los valores e intereses, todo se entreteje cuando hacemos una acción motivada. En el MO, la causalidad personal se refiere, como dije antes, al propio sentido de competencia y eficacia que nosotros experimentamos. Esta conciencia de que es uno mismo el que puede hacer las cosas, que las cosas sucedan, es el comienzo de la causalidad personal. ¿Sí? Cuando nosotros nos sentimos competentes y que sabemos que lo podemos hacer, que tenemos las habilidades para hacerlo, eso es lo que nos da causalidad personal. Es el principio básico para entender la motivación, ya que si no nos creemos competentes nos vamos a estar motivados a realizarlo. La causalidad personal influye en la forma en que uno está motivado para hacer las cosas, experimentar sentimientos de autodeterminación y de autonomía. Otro de los ítems que toma en cuenta Kilhoffner es los valores y convicciones, o creencias que adquirimos y provienen de la cultura en la que vivimos. Las convicciones personales son visiones que tenemos de la vida y que definen lo que tiene importancia, lo que es valorado por la sociedad. Los valores nos unen a la acción y los valores evocan emociones y sentimientos, dando un sentimiento de obligación para actuar acorde a esos valores. En general, la motivación que tenemos
para actuar, para hacer cosas de acuerdo a los valores en los cuales está nuestra sociedad, son vividos más con un sentido de obligación, como por ejemplo, yo puedo estar motivada para ir a trabajar, pero es que también tengo que ir a trabajar, o también tengo que ir a estudiar, o también tengo que ir a la escuela, ¿no? Uno está motivado para hacer esas, le puede gustar lo que hace, pero hay en eso también un sentido de obligación, no es un sentido puramente de placer o que nos pone contentos, ¿sí? Está todo muy entretejido. Y los intereses, que serían los más lindos, son los que uno disfruta o le gusta hacer, ¿sí? O los que uno realmente se siente muy capaz de hacerlo y además nos da gusto hacerlo, nos da felicidad. Esto puede estar, tiene que ver con el placer corporal, tiene que ver con resolución de problemas intelectuales, que también puede ser de parte de nuestros intereses, el goce por una producción artística, satisfacción por el uso de una competencia para enfrentar un desafío, ¿sí? Eso puede ser un deportista que le guste, competir en torneos o hacer una maratón. Bueno, en ese desafío puede haber mucha satisfacción. El placer puede prevenir de realizar acciones también con otros, de trabajar en un equipo, eso también nos motiva. O sea que la motivación a hacer algo satisfactoriamente puede estar confluenciada por muchos valores y por muchos factores. Vamos ahora un poco a la intervención de la terapia ocupacional, la motivación, ¿no? Cómo está, cómo es la base de nuestro quehacer y cuán importante es no solo la motivación del paciente, también nuestra motivación, es importante en el modo a trabajar, en nuestra capacidad, en nuestro sentido de competencia, en el gusto que tenemos en trabajar en lo que hacemos. Todo eso influye también para que un profesional también esté motivado, no es solo la motivación del paciente. Sí, lo que queremos es que un paciente esté motivado para generar eso que habíamos dicho antes, el apego al tratamiento. Bueno, en la medida en que avanza nuestro quehacer en la vida, nuestras experiencias se pueden modificar, ¿no? Nuestros puntos de vista y sobre nuestras capacidades. En la medida que avanza el tiempo, nuestras capacidades van cambiando. No hacemos las mismas cosas cuando tenemos 50 que cuando tenemos 20. Cambian nuestras capacidades, cambian nuestros puntos de vista sobre las acciones. La experiencia nos muestra algún talento por ahí en la evolución que no teníamos, o no teníamos conocimiento, o por el contrario recordamos que nuestras capacidades se van limitando. O vamos adquiriendo nuevos conocimientos que también nos pueden mover nos mueven a la accionar y también a veces nos pueden limitar que nuestras capacidades son limitadas. Esto puede también sentirse cuando nos confrontamos con la pérdida de una capacidad, ¿sí? Cuando una persona, por distintas razones, le acaece una discapacidad, cambia su sentido de competencia, cambia su sentido de autonomía, cambia sus valores, cambia su goce, porque han cambiado sus capacidades. Recordemos que la motivación está regulada por el circuito córtico estriado pálido talámico y que nos da cuenta de las causas que esas alteraciones que pueden tener esas estructuras causan en la motivación. Y, o sea que las personas con daño cerebral pueden tener una pérdida de la motivación porque ha cambiado su realidad. La falta de motivación también puede deberse a que hay un estado de tristeza, de depresión, un estado de ánimo más aplanado o descendido, y se pierde hay una pérdida de la causalidad personal.
Sabemos que la ausencia de motivación puede deberse a factores internos, pero también a factores externos, ¿sí? Si seguimos los conceptos del modelo biopsicosocial, en nuestra práctica clínica debemos tener en cuenta no solo los objetivos relacionados con un plan de tratamiento, sino también todo lo relacionado con esa historia que trae el paciente y cuál es la causa de esa pérdida de motivación. La planificación de las actividades terapéuticas, obviamente vamos a tener en cuenta los 3 componentes de la motivación para que este proceso de rehabilitación posibilite o estimule una motivación extrínseca en la planificación de las actividades terapéuticas. Nosotros tenemos que ver de qué manera involucramos al paciente en ese tratamiento, en el cual viene en la etapa de duelo, porque ha perdido alguna de sus habilidades, y tenemos que trabajar en ese proceso, en empezar a abrir sobre ese paciente para motivarlo dentro de la terapia. Es un proceso paulatino. En un paciente que en la primera sesión vamos a motivar porque a instigarlo a que tenga ese apego al tratamiento, es un proceso. Y bueno, y las conclusiones son que existen diferentes teorías de la motivación humana que estuvimos viendo, que no cabe duda que la motivación es uno de los procesos neurocognitivos considerados fundamentales dentro de la práctica clínica de la terapia ocupacional, a tenerlo en cuenta, cuando trabajen con niños, cuando trabajen con adultos, es un motor. Detrás del desempeño de ocupación humana, que involucra ejecución, razonamientos, emociones, aparece la motivación como el factor que nos mueve a reflexionar al momento de planificar las actividades terapéuticas. ¿Cómo motivamos a ese paciente? A lo largo del proceso rehabilitativo, la estimulación y el mantenimiento de la motivación influye en forma directa en el apego al tratamiento, ese paciente que viene siempre, que quiere venir, que nos falta, todo eso forma parte de ese proceso. Ese apego al tratamiento de una persona y generalmente con una patología neurológica. Lo mismo, o sea, cuando hablo de pacientes hablo de niños y adultos, ¿no? ¿Cómo motivamos a ese niño para que el hecho de venir a la consulta no sea una cosa como un castigo, como algo, ¿no? Sino que venga contento, en el cual el juego va a ser un medio terapéutico. Y el tratamiento neurorehabilitativo, para terminar, debe favorecer la participación activa del paciente, enfocada especialmente en los 3 componentes: causalidad personal, intereses y valores de la persona. Bueno, muchas gracias, creo que con esto concluimos. Ahí tienen la bibliografía, el libro que yo les hablé está acá, es el de Reed, motivación y emoción, así que si quieren, yo se los puedo mandar porque lo tengo digital. Muchas gracias. 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 Bueno, espero que gracias. Muchas gracias. Vos les diste tanta información, se van a pasar el fin de semana intentando modificar todo esto. Porque hay motivación. Bueno, es un tema muy lindo, la motivación. Es la base. Ahora hay un truco, nunca dejen ir al paciente con un ejercicio, una actividad que no logró hacer. Claro. Porque eso no nos motiva a volver. No. Siempre se baja un poquito el nivel en la última, cuestión de asegurarse de que lo sepa resolver y se va contento. En general, cuando se les da actividades para hacer, se trata de que haya una réplica de lo que sí pudo hacer en el consultorio. Y también es importante trabajar con actividades que le gusten. Sí, totalmente. Yo tenía un nene, había de una buena psicopedagoga. Él no quería ir. Entonces la llamo. Y digo, escúchame, ¿qué pasa? No sé, bueno, lo que pasa es que es una casa machista y yo quiero que juegue con muñecas porque ahora, vos viste, los nenas pueden jugar con autitos y los nenes con muñecas, hay que tener una mente abierta.
Sí, yo te entiendo todo, pero el nene está yendo para que trabajes un problema específico. Ponerle los autitos, solucionemos el problema y después, en tal caso, dedicate a convertir a los padres, que son los que están transmitiendo los valores. Sí, aparte, tampoco te tenés que meter en los valores que quieren transmitir los padres. Claro. El nene no quería saber nada. ¿De qué había pasado? Se lo había contado al hermano. Lo que no le había dicho el hermano. No. Fue terrible. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esas cosas. Exactamente. Ya se está por cortar. Bueno. Así que, una pregunta. Vamos a aprovechar hasta que se corte. ¿Cómo les va para tener una charla, sobre todo dirigida a los que no estuvieron en las primeras clases, el miércoles 19 a las 20:30? Todos esos que están detrás de la pantalla oscura y no están escuchando. Sí, yo no tengo problema. ¿No tenés problema? No, Bueno, no tengo problema. Considerando que sos la más perjudicada en nuestra historia, entonces vamos a dejar miércoles 19, 20:30. Cualquier otro que quiera unirse, no hay problema. Muy bien. Miguel también puede, que también se reincorporó después. Yo no estuve en la primera clase, pero yo no estuve en la primera clase, pero me sumo. Sí. Ver y leer, me sumo igual para... Perfecto. Y los que estuvieron que quieran también. No es repetir las clases. María del Carmen, por supuesto que estás invitada. Se trata... ¿Cómo no? Si siempre que te quieran estar, que esté ahí. Sí, siempre te queremos. No se trata de repetir las clases, sino de ver qué dudas hay o cómo, qué nuevas cosas quieren plantear ustedes, porque a veces suceden esas cosas. Así nos vamos poniendo de acuerdo antes del final. ¿Cuándo es el final? Que no me acuerdo. El final es el 29, ¿no? El 29 ya. Esto es una cruzada tan rápida porque quedó todo muy compacto. Bueno, entonces vengan todos. Bueno, vamos a cortar ahora. Intentaré entrar por la dirección 1 y si no lo logro les mando por WhatsApp por cuál entré. Y bueno, a ver, ahora cortamos. Todos tienen cortadas las otras, porque yo creo que el problema es que no pude entrar porque alguien debe haber dejado abierta alguna sesión. Córtenlas todas y voy a intentar entrar. Bueno, saludos para todos. Chao, muchas gracias. Chao.